Habíamos llegado a... Bueno, estábamos analizando la primera gran obra de Bergson, el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, que era a partir de su tesis de doctorado. Y bueno, y cómo Bergson le daba prioridad o preeminencia a la duración, al aspecto de duración del tiempo, más que al aspecto de medición o de registro o de espacialización del tiempo. Y lo último que vimos fue el ejemplo de las oscilaciones del péndulo y diferenciar nuestra percepción cargada de duración de las oscilaciones en sí. No me acuerdo si la última habíamos visto, bueno, repasamos brevemente, él decía que si justamente lo que dice es que la sensación no puede permanecer idéntica a sí misma porque la sensación siguiente está cargada de la memoria del recuerdo de la sensación anterior. Entonces dice, no sé si esto fue el último que leímos, creo. La verdadera duración, lo que la conciencia percibe, habría pues de contarse entre las magnitudes llamadas intensivas, aun en caso de que las intensidades pudieran llamarse magnitudes. A decir verdad, no es una cantidad, y en cuanto se intenta medirla, se la sustituye inconscientemente por espacio. O sea, para Bergson, la medición, aunque es algo necesario, como que lo pone en una categoría menor en cuanto a... Yo creo que Bergson compara la medición con la disección. O sea, cuando uno quiere estudiar el cuerpo de un animal o de un ser humano, y para eso lo mata y lo disecta, aprende cosas, pero sin duda que no aprende lo más fundamental de esa realidad existencial, que cuando el animal o la persona está viva. Y acá, o sea, yo creo que vale la analogía, porque el espíritu en el que Bergson desarrolla esto es parecido, ¿no? Eh, lo más profundo, lo más verdadero es eh, el fenómeno y la duración del fenómeno, y el registro, la medición, el registro del fenómeno es un aspecto secundario, inferior, más alejado de la realidad que el fenómeno mismo, ¿no? Entonces sigue este mismo fragmento. Pero nosotros experimentamos una increíble dificultad en representarnos la duración en su pureza original. Y esto se debe sin duda a que no duramos solos. Las cosas exteriores, según parece, duran como nosotros. Y el tiempo, considerado desde este último punto de vista, tiene todo el aspecto de un medio homogéneo. No solo los momentos de esta duración parecen exteriores unos a otros, como lo serían cuerpos en el espacio, sino que el movimiento percibido por nuestros sentidos es el signo, de algún modo palpable, de una duración homogénea y mensurable. Aún más, el tiempo entra en las fórmulas de la mecánica, en los cálculos del astrónomo e incluso del físico en forma de cantidad. Se mide la velocidad del movimiento, lo cual implica que también el tiempo es una magnitud. Incluso el análisis que acabamos de intentar exige ser completado, pues, si la duración propiamente dicha no se mide, ¿qué es lo que miden las oscilaciones del péndulo? Claro, porque las oscilaciones no tienen nada que ver con el fenómeno que estoy midiendo, que no son las oscilaciones del péndulo, es otro fenómeno, sea cual sea el otro fenómeno, ¿no? En rigor se admitirá que la duración interna, percibida por la conciencia, se confunde con el encaje de los hechos de conciencia unos con otros, con el enriquecimiento gradual del yo. En realidad, fíjense que
Bergson constantemente de lo que está hablando es del tiempo nuestro, el tiempo de nuestra fenomenología, de nuestra conciencia. Y esos hechos de conciencia que se confunden con la duración interna, en realidad esos hechos de conciencia son como una especie de sucesivo enriquecimiento del yo. Pero el tiempo que el astrónomo introduce en sus fórmulas, el tiempo que nuestros relojes dividen en parcelas iguales, ese tiempo se dirá es otra cosa. Es una magnitud mensurable y por lo tanto homogénea. No hay tal cosa, sin embargo, y un examen atento disipará esta última ilusión, y es lo que va a seguir haciendo después. Entonces, lo que hace el tiempo de nuestros relojes, que es medir, y al medir presupone una homogeneización del tiempo. Porque si yo mido y digo, este proceso duró 33 segundos y el otro duró 44, una de las cosas que estoy suponiendo es que cada segundo es igual a otro. Si no, no tendría sentido medir, ¿no? Uno mide usando algo que se repite, si no, no tiene sentido. La noción misma de unidad tiene que ver con eso, ¿no? Con unidades iguales, idénticas entre sí. Sin embargo, lo que uno está midiendo, el fenómeno en sí, cada instante no es igual al anterior. Es como que se van como enriqueciendo, el anterior enriquece el que sigue. Entonces, lo que uno está midiendo no es un proceso homogéneo, pero lo que le mide una cantidad, que es el tiempo espacializado, con unidades por definición homogéneas. Pero si mis unidades no son homogéneas, o sea, cada segundo mío de vivencia es distinto a cualquier otro segundo mío de vivencia. Por eso a Bergson le cuesta pensar en una duración universal, en una, llamémosle, un tiempo universal en el sentido de un tiempo fenomenológico universal, y por lo tanto en un tiempo objetivo, en el sentido de una duración objetiva. La duración pareciera ser esencialmente subjetiva. Entonces dice, cuando sigo con los ojos en la esfera de un reloj, el movimiento de la aguja, que corresponde a las oscilaciones del péndulo, no mido duración, como parece creerse. Me limito a contar simultaneidades, cosa que es muy diferente. Fuera de mí, en el espacio, no hay nunca más que una única posición de la aguja y del péndulo, pues de las posiciones pasadas no queda nada. Es lo que les dije antes. La oscilación número 43 del péndulo no tiene ni idea de la 42, ¿no? Dentro de mí se realiza un proceso de organización o de penetración mutua de los hechos de conciencia, que constituye la duración verdadera. Es porque yo duro de esta manera por lo que me represento lo que llamo las oscilaciones pasadas del péndulo al tiempo que percibo la oscilación actual. Entonces, lo que no es homogéneo son mis percepciones de las oscilaciones. Mi percepción de la oscilación 43 es diferente a mi percepción de la oscilación 42. Pero la oscilación en sí 43 es idéntica a la 42. No hay ninguna diferencia y no hay ninguna relación entre ellas. O sea, la 43 no tiene ni idea de la 42. Ahora bien, suprimamos por un instante el yo que piensa esas oscilaciones sucesivas. No habría nunca más que una sola oscilación del péndulo, incluso una sola posición de ese péndulo, y en consecuencia, ninguna duración. Suprimamos por otra parte el péndulo y sus oscilaciones. Ya no habrá más que la duración heterogénea del yo, sin momentos exteriores unos a otros, sin relación con el número. Al ser duración heterogénea no hay número posible porque no puedo contar nada, porque ninguna cosa es igual a ninguna otra cosa. Así, en nuestro yo hay sucesión sin exterioridad recíproca. Fuera del yo
exterioridad recíproca sin sucesión. Exterioridad recíproca, puesto que la oscilación presente es radicalmente distinta de la oscilación anterior que ya no es. Pero ausencia de sucesión, puesto que la sucesión existe solamente para un espectador consciente que rememora el pasado y yuxtapone las dos oscilaciones o sus símbolos en un espacio auxiliar. El que las yuxtapone es el observador. Se las imagina todas en una hilera. Pero fuera del yo, la exterioridad no tiene sucesión. Son oscilaciones individuales sin conexión entre ellas. O sea, un poco desarrollo lo que venimos comentando, ¿no?, en estos últimos minutos. Entonces, esta correlación, acá hay un comentario tratando de interpretar una posible interpretación de qué es esa exterioridad recíproca, ¿no? Una posibilidad sería llamarlo correlación entre estados de diferentes sistemas físicos. O sea, en el sentido de que a cada estado del péndulo se asocia algún estado de mi yo, ¿no? El tema es que son muy diferentes los dos. Porque cada estado del péndulo es idéntico, o sea, me refiero, sacando una foto en el inicio de la oscilación 43, el estado es idéntico al inicio de la oscilación 42. Ahora, hay una correlación con distintos estados de mi yo, pero el estado de mi yo en el inicio de la oscilación 42 es muy diferente al estado de mi yo en el inicio de la oscilación 41, porque en el estado de mi yo en el inicio de la oscilación 42 hay además un recuerdo de la oscilación 41. Entonces es curioso, yo les mencioné a Julian Barbour, ¿no?, que dice que el tiempo no existe a nivel fundamental, sino que hay hechos y correlaciones entre los hechos. Y que les dije que esto era independiente si uno cree o no en la objetividad del flujo temporal, o si es algo, si es una ilusión de cada uno de nosotros. Es independiente. Pero lo que tienen en común dos personas tan diferentes, como son Barbour y Bergson, es que ambos tienden a negar la existencia de un tiempo absoluto, sino que lo que hay son hechos y correlaciones entre hechos. Pero hay una diferencia. Los hechos fenomenológicos que son propiamente nuestros, de nuestros yoes, tienen como una especie de calidad diferente. Ahora, están correlacionados, o sea, Bergson no niega que esté correlacionado con hechos exteriores. No lo niega. Entonces la diferencia... ¿Sí? No, que digo que la diferencia de la percepción y lo que hace el reloj al contar el tiempo es que en el reloj hay una mecanicidad de que todas sus partes sean iguales, independientemente de la conciencia que el reloj obviamente no tiene de lo que está haciendo, es una mecanicidad, del mismo modo que los números. O sea, yo creo que ahí la única cosa por la que importa el humano es porque el humano necesita contar. Cuando vos contás y decís 1, 2 y 3, vos sos el que tenés conciencia, digamos, de la correlatividad y de que el 2 sigue al 1 y tal. Pero el número en sí es una representación metafórica que nosotros hacemos. El 1 no existe. O sea, el tiempo es lo mismo en ese sentido. No existe del mismo modo que el uno no existe. Existe sí el concepto que nosotros le damos y como tal nosotros le damos entidad. O sea, si nosotros no estuviéramos para contar el tiempo, las cosas no dejarían de sucederse, del mismo modo que los números. No sé, es lo que se me ocurre cuando... Acabas de confesarte nominalista y no platonista, te cuento. Pero está bien.
Hay muchos... Mira, tengo conceptos que son así. Por ejemplo, la otra vez cuando en la de ética hablábamos de moral, decía, bueno, pero cuando uno se enfrenta a otra opinión, uno podría decirle, bueno, si todo el mundo fuera como vos y vos querés matar a todo el mundo, no viviría nadie. Entonces decía, esa es una manera muy kantiana de pensar. Eh, y yo le decía, no sé si es un elogio o un insulto, pero bueno, el tema es cierto que yo coincido con eso de la idea del flatus vocis, que nosotros damos nombre a las cosas, pero que las cosas no nos dicen cómo se llaman. Ningún objeto, ni el árbol, nada nos dice a nosotros cómo se llama y por eso es que cada grupo humano le da un nombre distinto. Por eso están los idiomas. No es que sea nominalista en el sentido de decir que las cosas no tienen nombre, quizás lo tengan. Hay una diferencia para mí. Para mí que hay una falta de comunicación como la hay con nuestro propio cuerpo, en que nosotros no podemos saber cuál es su nombre porque no nos estamos comunicando. Es como levantar un teléfono, marcar un número y no estar dando con el número correcto. Nosotros vivimos haciendo llamadas en falso para comunicarnos con las cosas y no nos estamos comunicando con el número correcto, por eso no sabemos cómo se llama el árbol y le decimos árbol, tree o como sea. En ese sentido el nominalismo es para mí un error de comunicación, pero no son todos flatus vocis. No, lo que yo digo es que está bien, ¿no? No es que sea un insulto ni un elogio, simplemente es que creer que lo que existe son los conceptos, pero digamos, que los conceptos existen en la medida en que existan mentes que los piensen, a eso me refiero cuando vos hablaste que el uno no existe, sino que es un concepto que es perfectamente aceptable esa posición, es pensar que los conceptos existen en nuestras mentes, pero que no hay existencia allí en el mundo de los conceptos, incluyendo el concepto del número uno, ¿no? Eh, y por supuesto que nosotros, cuando contamos, lo que hacemos es ponerle etiquetas a los momentos. Cuando contamos uno, dos, tres, le estamos poniendo una etiqueta a cada momento al cual lo llamamos uno, lo llamamos dos, lo llamamos tres. Así que está perfecto. Entonces, eh, y bueno, como siempre les digo, todo eso es gracias a nuestra memoria, ¿no? Bueno, acá comento un poquito más, pero ya hemos visto cuando les comenté un poquito lo de Barbour, el pensamiento de Barbour. Entonces sigue diciendo Bergson, gracias al recuerdo que nuestra conciencia ha organizado de su conjunto, se conservan y luego se alinean las oscilaciones pendulares. En suma, creamos para ellas una cuarta dimensión del espacio, que llamamos el tiempo homogéneo y que permite el movimiento pendular, aunque se produzca aquí, juxtaponerse indefinidamente a sí mismo. O sea, agregamos un eje más de coordenadas, hablando en términos matemáticos. Si intentamos ahora, en ese proceso tan complejo, evaluar exactamente lo real y lo imaginario, he aquí lo que encontramos. Hay un espacio real sin duración, pero en el que aparecen y desaparecen fenómenos simultáneamente con nuestros estados de conciencia. ¿Hay una duración real? ¿Hay una duración real? Eh, Y eso para mí estaría en signo de interrogación. ¿Hay una duración real o como siempre estamos midiendo en función de los cambios que se suceden? eh, Bueno, para. yo porque cometo el error de reflexionar sobre cada cosa que leemos y no siempre decir fulano dice tal cosa, que, Es que que me la ha idea pasado, es ¿no? justamente Yo leo algo de eso y se trata cuando esto. O sea, otros no es, me comentan, en general pasa mucho con los profes que dice, fulano dice esto, sultano dice esto, aquel dice lo otro, y siempre está hablando de lo que dicen otros, y pocas veces uno lo puede encontrar diciendo lo que él piensa de eso que acaba de leer. bueno, justamente lo que yo trato es de justamente no hacer eso. O sea, justamente en mis comentarios que hay acá, no solamente comento lo que dice, sino que a veces comento lo que yo creo que dice y trato de, eh, mal o bien, tratar de sacar algo de lo que tengo adentro, ¿no? O sea, justamente eh, la idea es que si yo hago eso es para que todos ustedes también lo hagan. O sea, Mm.
no para que aprendan lo que dijo Bergson, sino qué les dispara a ustedes lo que dijo Bergson, si están de acuerdo con aquello, si no están de acuerdo con esto, eh, o si Sí, les para parece mí, interesante o no interesante, uno puede estar de acuerdo. A veces uno, eh, o sea, no es que yo estoy de acuerdo o no de acuerdo con todo, porque hay cosas sobre las cuales no tengo una opinión, aún hoy en día no tengo una opinión del todo definida, entonces puedo estar de acuerdo con unas cosas, no de acuerdo con otras, y con otras simplemente me resultan interesantes para reflexionar, sin que esté de acuerdo o no con ellas, ¿no? claro. Así que está perfecto eso, esa es la idea justamente. A mí lo que me pasa con el tiempo es que me da mucha curiosidad y del mismo modo que las cosas, eh, creo que es posible que tenga una existencia a la cual nosotros no, va, yo, no sé cómo será el resto de la humanidad, pero yo creo que no accedo a encontrar ese número con el cual me comunique con, con la posible entidad que podría ser el tiempo. Eh, Creo que puede llegar a existir, del mismo modo que creo que pueden llegar a existir muchas entidades con las que yo no tengo contacto y que solo tengo una mínima percepción de que pueden existir, pero no creo que sea capaz de captar todo lo que existe. De hecho, no creo que ningún humano pueda por sí, porque si no ya en el principio de la historia el humano ya sabría todo, porque total tiene capacidad de percibirlo todo. Creo que el límite es lo interesante, que siempre estamos curioseando, Sí. pero no, no creo que tenga la capacidad de percibir si el tiempo existe o no yo, ahora, aún, y Mm. que puede llegar a existir y que el hecho de contarlo de algún modo es nuestra metáfora, eh, y quizás en esa metáfora es porque tenemos una percepción de que está. Acá cuando dice, hay un espacio real sin duración, pero en el que aparecen y desaparecen fenómenos simultáneamente con nuestro estado de conciencia, lo que está diciendo es que, bueno, hay un lugar donde hay una correlación entre eh, los fenómenos y nuestro estado de conciencia. Esa correlación, eh, imagínense que es como si fuera un escenario donde aparece algo, desaparece, aparece otra cosa, ¿no? Pero claro, todo eso es que nuestro lenguaje mismo está cargado por nuestra vivencia. O sea, aparecer y desaparecer tiene cargado la noción de tiempo. Si no hubiera tiempo, no hubiera cambio, con lo cual no habría ni aparición ni desaparición, ¿no? Eh, entonces, acá sigue, ¿no? Dice, hay una duración real cuyos momentos heterogéneos se penetran, pero cada momento de la cual puede unirse a un estado del mundo exterior que es contemporáneo y separarse de otros momentos por efecto de esta misma unión. De la comparación de estas dos realidades nace una representación simbólica de la duración sacada del espacio. La duración cobra así la forma ilusoria de un medio homogéneo y el nexo entre esos dos términos, espacio y duración, es la simultaneidad que cabría definir como la intersección del tiempo con el espacio. Bueno, eh, este es un párrafo, digamos, que tiene cierta complejidad, eh, porque por un lado, esa correlación entre hechos exteriores y nuestros estados de conciencia eh, tiene relación con nuestra noción de simultaneidad. O sea, eh, hay una correlación, estamos pensando que también hay una simultaneidad entre esos hechos, de naturaleza muy distinta, el hecho exterior y nuestro estado de conciencia. Ahora, hay una diferencia entre nuestro estado de conciencia y los hechos exteriores, que nuestro estado de conciencia está encargado de duración real. Eh, y como tenemos memoria, esa memoria, eh, sea lo que sea esa memoria, introduce una eh, interrelación entre nuestros estados de conciencia. Se penetran, o sea, yo recuerdo mi estado de algo, no todo, algo de mi estado de conciencia de hace un segundo. Algo me quedó ahí. Eh, y esa memoria
es lo que, para mí, ¿no? O sea, justamente cuando yo trato de interpretar los párrafos estos, a veces puede no quedar claro, y discúlpeme por eso, qué es lo que yo estoy diciendo que dice Bergson, y qué es lo que yo creo que podría haber estado pensando Bergson, y qué es lo que podría ser otra interpretación que ni siquiera pasó por la mente de Bergson de tal o cual párrafo. Entonces, yo creo que también la memoria tiende a espacializar varios estados de conciencia. Un recuerdo de una historia es una espacialización, porque cuando yo recuerdo una historia, entre otras cosas, recuerdo aspectos de mis propios estados de conciencia anteriores. Entonces, en ese recuerdo de muchos estados de conciencia, yo lo que estoy haciendo es espacializar esos estados de conciencia. Pues lo estoy poniendo a todos en un imaginario actual, en mi conciencia actual, ¿no? No está todo ahí, está todo ahí. O sea, es como un gráfico, ¿no? Siempre el ejemplo del gráfico. La memoria tiende a espacializar una sucesión de duraciones que cada una de por sí no está espacializada, ¿no? Entonces, Yo eh, en eso veo que el tiempo cuando es interno, cuando vos lo pensás o cuando vos recordás, incluso cuando recordás el instante anterior, no contás en tiempo. O sea, uno no, empieza a pero yo contar no tiempo. digo que lo estés contando, yo digo que al recordar una historia, recordás una sucesión de hechos. No importa que Sí. los cuentes, podés no contarlos, No, ¿ok? pero ¿viste cuando vos recordás algo y, por ejemplo, no sé, olés de repente el olor a una tarta y decís, ay, esa tarta me recuerda, no sé, cuando era chico? Pero en el momento en que vos estás armando esa oración, lo antecede otro momento en el que no había fecha. Había un recuerdo sin fecha, de algún modo. Había como un video en tu cabeza. Un video en el que había una torta con un aroma y ese video está sin fecha. Y de hecho está sin palabras. Y después cuando vos le tenés que contar a alguien, tenés que poner palabras para decir lo que sucedió y encima el otro te puede preguntar, ¿cuándo fue eso? Y ahí vos empezás a tratar de armar en tu cabeza la oración que responde a eso. Pero vos fíjate que el primer recuerdo, cuando uno recuerda, cuando uno piensa, primero que no pensás en palabras físicas como las que hablarías. No pensás en palabras, pensás en imágenes o en videos o cosas por el estilo. Cuando uno piensa en palabras es porque está armando un campo de abstracción respecto de algo, pero uno tiene muchos pensamientos que no son hablados. Ahí es donde yo creo que tenemos una percepción de que no todo es posible de verbalizar, después uno arma y dice, pero uno tiene recuerdos videíticos Sí, no, que es verdad tu punto en cuanto a que cuando uno le cuenta a alguien un recuerdo, es un grado de espacialización mayor que el propio recuerdo que uno tiene adentro. Así que me parece que tu solución es muy atinada. O sea, cuando uno hace una narración del recuerdo de uno, es un grado de espacialización mayor. El recuerdo de uno es una especialización a medio hacer. Así que me parece que es una buena observación la tuya. O sea, bueno, y sigue, ¿no? Sometiendo al mismo análisis el concepto de movimiento, símbolo vivo de una duración homogénea en apariencia, nos veremos llevados a operar una disociación del mismo género. Se dice casi siempre que un movimiento tiene lugar en el espacio, y cuando se declara el movimiento como homogéneo y divisible, es en el espacio recorrido en lo que se piensa, como si cupiera confundirlo con el movimiento mismo. Ahora bien, reflexionando más en ello, se verá que las sucesivas posiciones del móvil ocupan efectivamente espacio, pero que la operación por la cual pasa de una posición a otra
operación que ocupa duración y no tiene realidad más que para un espectador consciente, escapa al espacio. La operación por la cual pasa de una posición a otra escapa al espacio. No se trata, pues, aquí de una cosa, sino de un progreso. El movimiento, en cuanto a tránsito de un punto a otro, es una síntesis mental, un proceso psíquico, y por tanto inextenso. No hay en el espacio más que partes del espacio, y en cualquier punto del espacio en que se considere el móvil, no se obtendrá más que una posición. Si la conciencia percibe algo distinto que posiciones, es que recuerda las sucesivas posiciones y hace síntesis de ellas. Y en realidad, todo este párrafo, yo creo que Bergson, de alguna manera, explicitó una serie de sugerencias hechas por el propio Aristóteles. Y se acuerdan que yo, cuando vimos a Aristóteles, hice la analogía entre entre la melodía y nota musical en relación a duración y contar, y que sin memoria no podemos contar el número según el antes y el después de Aristóteles. Y fíjense acá, el movimiento es la melodía, y cada nota musical es cada posición tomada solita en el espacio físico, en el espacio espacial. O sea, acá está Bergson, en lugar de tomar como ejemplo la melodía y la nota musical, toma como ejemplo el movimiento y las posiciones en el espacio. ¿Mm? Entonces, la síntesis que nuestra conciencia, ¿no?, hace de las sucesivas posiciones es el movimiento, es lo que llamamos movimiento. Pero el movimiento, como fenómeno, es lo que percibimos mientras lo percibimos. Esa síntesis posterior, o sea, por un lado está acá hay dos síntesis en realidad, por más que acá hable de una Bergson. Una es la síntesis que hace nuestra conciencia mientras está percibiendo el movimiento, que es una síntesis dinámica, que se traduce en duración y percepción del movimiento mientras se está moviendo. Y otra es la síntesis que hace el recuerdo del movimiento, en donde yo me imagino las sucesivas posiciones, pues el gráfico, ¿no?, las sucesivas posiciones del móvil, ¿no? Pero la más importante, que es la síntesis, digamos, la percepción del movimiento en sí mientras duramos, esa síntesis requiere, bueno, también la otra requiere de la memoria, pero esta la requiere eh, de manera dinámica. O sea, nosotros estamos constantemente percibiendo el movimiento y las melodías porque tenemos memoria de corto plazo. Nos acordamos de lo que pasó hace medio segundo y tenemos esa sensación, ¿no? Que todas estas cosas son producto de los estudios de los últimos 20, 30 años, ¿no? O sea, no estaban estos estudios en la época de Bergson, pero sin duda que acá Bergson tiene un punto en cuanto a que esa síntesis eh, está bañada de duración porque está bañada de memoria, ¿no? Entonces, aquí fíjense qué interesante que yo les dije que la solución a las paradojas de Zenón de Elea era a partir de el cálculo diferencial y el aceptar perfectamente que en un instante puntual se pueda definir la velocidad. La solución que da Bergson es distinta. Hace uso a su filosofía temporal. Y está un poco resumida, aunque no del todo clara, en este párrafo que vamos a comentar ahora. Dice, la ilusión de los celeatas viene de que identifican esta serie de actos indivisibles y sui generis con el espacio homogéneo que subyace a ellos. O sea,
por ejemplo, en el caso de Aquiles, el espacio homogéneo sería toda la distancia, el camino, ¿no?, que tienen que recorrer Aquiles y la tortuga sería el espacio homogéneo. Los actos indivisibles serían los distintos estados o posiciones de Aquiles y la tortuga en esa pista de carreras, ¿no? Entonces para Bergson la ilusión es de identificar los actos, o sea, el estar en la posición, con la posición misma. Como este espacio puede ser dividido y recompuesto según una ley cualquiera, el espacio homogéneo, ¿no?, se creen autorizados a recomponer el movimiento total de Aquiles, ya no con pasos de Aquiles, sino con pasos de tortuga. A Aquiles persiguiendo la tortuga le sustituyen en realidad por dos tortugas reguladas una por otra. Dos tortugas que se condenan a dar el mismo género de pasos o de actos simultáneos, de modo que no se alcancen jamás. ¿Por qué Aquiles adelanta a la tortuga? Porque cada uno de los pasos de Aquiles y cada uno de los pasos de la tortuga son indivisibles en tanto que movimientos y magnitudes diferentes en tanto que espacio. De suerte que la suma no tardará en dar, para el espacio recorrido por Aquiles, una longitud superior a la suma del espacio recorrido por la tortuga y de la ventaja que tenía sobre él. Esto es lo que Zenón no tiene en cuenta en manera alguna cuando recompone el movimiento de Aquiles según la misma ley que el movimiento de la tortuga, olvidando que solo el espacio se presta a un modo de descomposición y recomposición arbitrarios y confundiendo así espacio y movimiento. Acá yo confieso en que no me resulta del todo claro este párrafo, o sea, porque, digamos, cuando dice reemplaza a Aquiles y la tortuga por dos tortugas, y cuando habla de que el movimiento de Aquiles lo recompone según la misma ley que el movimiento de la tortuga, pero uno podría conjeturar cosas, ¿no? Como diciendo, bueno, o sea, los actos de Aquiles los mido en función de los actos de la tortuga. Pero bueno, por lo menos es un tema para que uno puede debatir. Sí, además, en cualquier caso estás midiendo los pasos de una forma Claro, yo creo que lo que está diciendo igual uno de otro. O sea, Bergson es que no se pueden contar los pasos de Aquiles con los pasos, tomando como unidad los pasos de la tortuga y viceversa. O ujú. sea, O sea, cuando vos estás hablando de pasos, ahí lo que trataba de hacer el problema era establecer que a medidas iguales, si el otro tiene medidas iguales, llega un punto en el que las medidas iguales tienen una forma, bueno, valga la redundancia de medirse, pero nosotros también podemos imaginar a la tortuga y a Aquiles haciendo cosas distintas, que no son pasos exactos e iguales. Entonces, esa cuenta sirve para un ejemplo de que estamos midiendo cosas que van a distinto tiempo, a distinto cambio. Pero a los fines prácticos, vos cuando haces la experiencia, si quisieras científicamente, es bastante difícil que se logre una continuidad exacta entre los pasos de la tortuga y los pasos de Aquiles. evidentemente, si yo me quedo solamente con Aquiles y con la tortuga, eh, no puedo, no puedo medirlo uno con el otro. Necesito una tercera cosa, digamos, Mm. para hacerlo. De todas Sí, maneras, bueno, necesitas decir que la tortuga cada paso que hace es 20 centímetros, no sé, necesitas tener otra cosa que lo especifique. sí. Pero bueno, para mí Para lo igual, cual no necesitarías a la tortuga. ¿cómo? Para lo cual no necesitarías ni a la tortuga ni a Aquiles. Si dijeras, si hay algo que va a 20 centímetros por 3 segundos y otro que va a... Ya está. Sí, yo lo incluí este fragmento, me parece curioso, pero la verdad que yo creo que Bergson se enreda en sí mismo. Es curioso porque él era perfectamente consciente de la mecánica newtoniana, pero él le pareció que había que resolverlo por otro lado. Eh,
Y, o sea, él pretende resolverlo porque uno dice, bueno, no, está mal espacializar el proceso. Pero en realidad, si yo lo espacializo, lo resuelvo. Lo resuelvo a la manera de Newton, ¿no? Pero lo resuelvo. Si yo no lo espacializo, bueno, si no lo espacializo, no puedo dividir a mi antojo esa carrera. Porque si no lo espacializo, ¿con qué criterio la divido? Un poco está diciendo eso él, pero digamos, bueno, eso me parece interesante como para eh, pensarlo y meditarlo, pero bueno, es un fragmento polémico, digamos, ¿no? Pero fíjense que como Bergson sabía mecánica, él ahora se mete con la mecánica. Entonces dice, con la mecánica newtoniana, ¿no? Dice, los tratados de mecánica se preocupan de anunciar que no definirán la duración misma, sino la igualdad de dos duraciones. Dos intervalos de tiempo son iguales, dicen, cuando dos cuerpos idénticos colocados en circunstancias idénticas, al comienzo de cada uno de esos intervalos y sometidos a las mismas acciones e influencias de cualquier especie, hayan recorrido el mismo espacio al final de esos intervalos. En otros términos, anotaremos el preciso instante en el que el movimiento comienza, es decir, la simultaneidad de un cambio exterior con uno de nuestros estados psíquicos. Anotaremos el momento en el que el movimiento termina, es decir, otra simultaneidad más, y mediremos en fin el espacio recorrido. Lo único que en efecto es mensurable. No se trata aquí pues de duración, sino solo de espacio y de simultaneidades. Anunciar que un fenómeno se producirá al término de un tiempo t, es decir, que la conciencia anotará desde ahora hasta entonces un número t de simultaneidades de cierto género. Bueno, en realidad acá sí que, digamos, no, resulta claro lo que está haciendo es describir lo que hace un científico cuando mide la velocidad de un movimiento. En realidad lo que hace es registrar simultaneidades. ¿Qué cosa? La simultaneidad de la posición inicial con una marca en un reloj y la simultaneidad de una posición final con otra marca en el reloj. Es un reloj que manejo yo, que miro yo, ¿no? Y lo que hago después es medir esa distancia. El acto de medir es un acto que, aunque todo acto nuestro requiere tiempo, pero es un acto bastante espacializado, porque yo lo mido, yo qué sé, con una regla, con un centímetro, y veo coincidencias entre las ranuritas de la regla con el espacio que recorrió el móvil, y bueno, y digo, recorrió 48 centímetros, qué sé yo. Eh, entonces, esto de anotar, ¿no? El preciso instante, medir, es medir simultaneidades o, si quieren, correlaciones entre propiedades espaciales. Porque, bueno, yendo al ejemplo de un reloj, digamos, de la época de Bergson, sería la posición de la aguja y la posición del móvil. Son todas propiedades espaciales, ¿no? Lo bueno de las propiedades espaciales es que como el espacio es homogéneo, por hipótesis, ¿no? Yo puedo medir y puedo contar, pero cuando yo superpongo mi regla al espacio, estoy suponiendo em, que mi regla, primero que es un objeto rígido, y que cualquier centímetro de mi regla, o sea, el que va, por ejemplo, del 21 al 22, cuando yo muevo mi regla y la acerco al espacio que recorrió el móvil, ese centímetro sigue valiendo lo mismo.
Eso tiene que ver con la homogeneidad del espacio. ¿eh? El espacio es el mismo aquí y allá. Un centímetro mide lo mismo aquí y allá. Y eso es fundamental también para una noción que yo les hablé, que es fundamental en ciencia, que es la de repetir un experimento. Si yo no tuviera unas mínimas homogeneidades, yo no podía repetir un experimento, porque yo no podía definir qué significa repetir un experimento. Si no hay nada homogéneo. O sea, si el espacio no es homogéneo y si el tiempo no es homogéneo, jamás podría repetir un experimento. Porque cada experimento es otro experimento. ¿Por qué? Y porque el espacio no es homogéneo y el tiempo tampoco. Entonces la medición, la cuantificación, requiere de la homogeneidad. ¿Mm? Si yo tomo este párrafo solito, el tiempo t es confuso. Pero si yo le doy una interpretación externa a Bergson, o sea, se la doy yo, por ejemplo, o cualquiera de ustedes, y pienso que el tiempo t se refiere a contar con un reloj, entonces estoy hablando de contar procesos cíclicos, como por ejemplo la oscilación de un péndulo. ¿eh? Que yo creo que son, así como digo, un centímetro es igual al otro, y si yo muevo la regla, eso no cambia, también estoy suponiendo que una oscilación dura lo mismo que la otra. ¿Ok? Pero esas son interpretaciones que le estoy agregando al párrafo. Y que yo creo que Albete estaba pensando, pero ahí sí que creo que Bergson estaba pensando en eso, ¿no? Que el tiempo t tiene que ver, el tiempo t medido tiene que ver con eso, con contar procesos cíclicos, ¿no? Entonces, dice a continuación, resulta de este análisis que solo el espacio es homogéneo, que las cosas situadas en el espacio constituyen una multiplicidad distinta y que toda multiplicidad distinta se obtiene por un despliegue en el espacio. Y resulta igualmente de él que en el espacio no hay ni duración ni siquiera sucesión, en el sentido en que la conciencia toma estas palabras. Cada uno de los estados llamados sucesivos del mundo exterior existe solo, y su multiplicidad no tiene realidad más que para una conciencia, o sea, la multiplicidad, ¿no? Porque más que para una conciencia capaz de conservarlos primero y de juxtaponerlos después, exteriorizando a los unos con relación a los otros. Si ella los conserva, es porque esos diversos estados del mundo exterior dan lugar a hechos de conciencia que se penetran. Se organizan insensiblemente, juntos, y ligan el pasado al presente como efecto de esa misma solidaridad. Si exterioriza a los unos en relación con los otros, es porque, pensando luego en su radical distinción, habiendo uno dejado de ser cuando el otro aparece, los percibe bajo forma de multiplicidad distinta, lo cual supone alinearlos juntos en el espacio en el cual cada uno de ellos existía por separado. El espacio empleado para esto es precisamente lo que se llama el tiempo homogéneo. Bueno, esto es un poco una especie de recapitulación de todo lo que hemos comentado, porque la conciencia y su memoria lo que hacen es captar esa multiplicidad. En el caso más sencillo de un móvil sería multiplicidad de posiciones, ¿no? Capta esa multiplicidad y la espacializa. Una forma de espacializarlo, sin recurrir al tiempo, es dibujar la trayectoria de ese móvil. Ahora, otra forma de espacializarlo, involucrando al tiempo medido, al tiempo registrado, al tiempo recordado, es agregarle un eje más y dibujar
la trayectoria en función del tiempo, que es otro gráfico. O sea, fíjense, en física uno puede hacer dos cosas. Dibujar la trayectoria, punto. Entonces vos, en un gráfico de espacio nada más, dibujás qué trayectoria siguió un móvil. En el caso de un tren que va de Mar del Plata a Buenos Aires, la trayectoria es muy aburrida. Es dibujar con un marcador en un mapa la ruta 2. O sea, no me agrega nada, ¿no? Pero bueno, digamos. Ahora, si yo quiero agregar una dimensión más y quiero graficar la posición en función del tiempo, ahí se hace más interesante, tanto para cualquier móvil que haya seguido una trayectoria que uno tiene que necesariamente dibujar, como para un tren que va de Mar del Plata a Buenos Aires. O sea, ahí ya estoy agregando un eje más, y entonces voy a ir agregando en qué posición de la ruta 2 estaba el tren en función del tiempo, de ese tiempo espacializado, que fue correlacionado con las sucesivas posiciones de la aguja de un reloj, ¿no? Todo esto es tomado del capítulo del libro de Berzón que dedica al problema del tiempo y de la duración, ¿no? Con lo cual uno podría terminar el análisis de no, mejor así. La obra esta que estamos tratando, ¿no? Pero me pareció interesante en lugar de concentrarlo solamente en el capítulo 2, ¿no? Que tiene que ver con la duración, tratar un poquitito otro aspecto. Ahora me perdí. El capítulo 3, que se llama De la organización de los estados de conciencia, la libertad. Déjenme comentarles el siguiente párrafo. Dudo entre dos acciones posibles X e Y voy sucesivamente de la una a la otra. Esto significa que paso por una serie de estados y que esos estados se pueden dividir en dos grupos, según me incline más hacia X o más hacia lo contrario. Piensen que esto es en el marco de la libertad, ¿no? Significa incluso que solo esas inclinaciones opuestas tienen una existencia real y que X e Y son dos símbolos por los que me represento, por así decirlo, en sus puntos de llegada, dos tendencias diferentes de mi persona en momentos sucesivos de la duración. Designemos pues con X e Y esas tendencias mismas. Nuestra nueva notación ¿presentará una imagen más fiel de la realidad concreta? Es preciso observar, como decíamos más arriba, que el yo aumenta, se enriquece y cambia a medida que pasa por los estados contrarios. Si no, ¿cómo habría de decidirse nunca? Eso es algo que, antes de seguir, ¿no? Esto es algo que nosotros mismos lo experimentamos. O sea, en realidad, el acto o sea, el acto de tomar una decisión en sí mismo, el momento en que yo tomo la decisión, es un acto que quizás sea irracional, en el sentido de que termino decidiendo lo que en ese momento quiero. Ahora, reflexioné antes, ¿para qué reflexiono? O sea, al fin y al cabo, uno termina decidiendo, el acto de decidir es un acto
espontáneo. Ustedes dirán, pero estoy diciendo pavadas. No, déjenme terminar. Cuando uno quiere meditar profundamente una decisión, reflexiona, medita, no necesariamente porque pretende tomar una decisión estrictamente racional, sino porque lo que uno pretende es con su razonamiento influir en lo que uno siente. Porque a veces el razonamiento nos muestra que una decisión que consideramos positiva tiene muchos lados negativos. Esa toma de conciencia, producto de una reflexión, va a cambiar lo que sentimos acerca de esa opción. Entonces, en el momento de decidir, vamos a decidir en función de lo que más queremos, porque lo que queremos fue cambiando a medida que fuimos reflexionando. Más allá de que esto tiene un montón de matices, ¿no? O sea, Claro, ahí yo abogo por los matices porque cuando uno toma decisiones, las decisiones suelen ser en función de acciones y si las acciones guardan una relación con ciertas consecuencias, puede ser que la parte de lo que se siente respecto de esa decisión esté más condicionado por la consecuencia que lo que se siente en sí. O sea, uno puede decir, bueno, no me voy a comer todo esto porque me va a hacer mal, pero no es porque dejo de sentir que tengo ganas de comerme todo eso. claro, ¿no? Por eso que No estoy iba, condicionando lo que siento en el sentido sí, estricto, sino que pero estoy condicionando lo que hago respecto de lo que siento. sí, lo que pasa es que por eso quería explicitarme con los matices. Mm. No es que vos quites tu deseo de comer chocolate por la reflexión, pero tu reflexión te puede agregar otros deseos u otros sentimientos, por ahí no es deseo, el deseo sigue siendo comer chocolate, pero te puede agregar otros sentimientos, puede ser de culpa o de prudencia, no todo tiene que ser culpa, ¿no? La culpa no es la única forma de no comer chocolate, o sea, puede ser la toma de conciencia, que también es una especie de sentimiento, digamos, de decir, no, quiero sentirme bien mañana, ¿no? O sea, entonces, eh, lo que empezó siendo un único deseo, la reflexión lo terminó transformando en deseos encontrados, o sentimientos encontrados, o deseos y sentimientos encontrados, que complejiza la decisión final, que por ahí te lleva a no comer eh, tu bombón número 8. Vamos a ponerlo así como ejemplo, eh, porque si hablamos del bombón número 1 parece muy cruel esto. Entonces, el bombón número 8. En ese sentido, ¿no? O sea, eh, entonces, acá Bergson tiene un punto, porque dice, eh, eh, esta reflexión no es meramente entre el estado de inclinarme más hacia X y el estado de inclinarme más hacia Y. Voy como complejizando y enriqueciendo esos estados. No estoy como un péndulo que va de aquí para allá. O sea, estoy yendo entre X e Y, pero entre cada ida y vuelta, el X e Y mismo se va transformando. O sea, obviamente esto es una interpretación libre mía, pero creo que eh, es una posible interpretación de lo que está diciendo Bergson, ¿no? O sea, entonces, termino el párrafo, ¿no? Dice, no hay, pues, con precisión, dos estados contrarios, ¿ven? Sino una multitud de estados sucesivos y diferentes, en cuyo seno distingo, por un esfuerzo de imaginación, dos direcciones opuestas. O sea, sigue siendo una oscilación, pero los extremos de la oscilación están cambiando. ¿Mm? No hay, pues, con precisión por eso. Por tanto, nos acercaremos aún más a la realidad, conviniendo en designar con los signos X e Y no esas tendencias o esos estados mismos, pues cambian sin cesar, sino las dos direcciones diferentes que nuestra imaginación les asigna para mayor comodidad del lenguaje. ¿Mm? Entonces, cuando uno le cuenta a un amigo o una amiga, ay, estoy entre A o B, eh, es por comodidad del lenguaje. O sea, A o B van cambiando a medida que estoy entre A y B. Quedará pues convenido que se trate de representaciones simbólicas y que en realidad hay dos tendencias, y que en realidad no hay dos tendencias,
ni siquiera dos direcciones, sino un yo que vive y se desarrolla como efecto de sus dudas mismas, hasta que la acción libre se desprende de él a la manera de un fruto demasiado maduro. Y yo realmente con eso coincido, y es que el momento de la decisión de alguna manera no es libre. El momento de la decisión es como el momento en que un fruto maduro cae del árbol. O sea, el momento de la decisión es un impulso, producto de toda esa maraña de deseos y de sentimientos que los fuimos construyendo con nuestra reflexión previa. ¿Eh? Pero bueno, mi opinión personal, ¿no? Es que yo Este, justamente creo que sí, hay decisiones, no sé si qué tan anteriores uno puede decir que las toma, pero viste esa gente que vos ves que dice, ay, yo vivo el día. Entonces, bueno, es una decisión. O quizás dice, no, yo, no sé, lo que decía en su momento Nietzsche. Para mí la gente tendría que dejarse llevar por su animalidad. O sea, en ese tipo de decisiones en el que te llevas por ese impulso o te llevas por lo que sentís más que por lo que racionalizás, quizás la medida de la racionalización es lo que también está en juego. Cuánto racionalizas determinadas cosas o cuánto le pones, y en ese cuánto le pones a una cosa u otra es donde yo medito respecto de quién es el que decide. O sea, viste como en el Inside Out, la peli, en el que había un tipito y una tipita ahí peleándose varios respecto de quién tomaba el volante de las decisiones, ¿no? Como el tema de la decisión, dice, ay, pero este tipo hace y no piensa, o este se deja llevar por lo que siente. Todo ese tipo de cosas es como que eh, parece que hubiera otro factor que no es yo decido razonar, bueno, hay un tercero ahí, ¿no? Yo decido sí, razonar, yo decido dejarme ya porque sí, hay otro que está haciendo una cosa u otra. sí, es así. Es complejo el tema de la psiquis, ya de por sí, no nos metamos mucho porque, este, porque si no, podríamos seguir horas y horas, y es un tema muy interesante, muy interesante. Eh, Acá en mis comentarios hice otros comentarios, no los que le dije recién, por ahí después agrego el que le hice recién. Eh, y de alguna manera hay otra cosa que también vuela aquí, y es que estas decisiones posibles, yo las comparo con la superposición de estados en mecánica cuántica. Y luego la decisión, yo la comparo en este párrafo que escribí sobre el colapso de la función de onda, que eso yo se los comenté en su momento, ¿no? O sea que en mecánica cuántica, eh, un sistema físico puede estar en una superposición de estados y que cada tanto, producto de algún acto de medición o de alguna interacción con otro sistema físico, de esa superposición colapsa en una de esos estados, ¿no? Para ese colapso no hay una ley que lo gobierne, es uno de los grandes misterios de la mecánica cuántica. Entonces uno puede hacer algunas analogías entre el colapso de la función de onda y el acto de decidir, cuando uno eh, toma una decisión. O sea, colapsa entre estados posibles, entre acciones posibles, ¿no? Pero bueno, eso está, después medítenlo ustedes, es otra posible interpretación. No interpretación, no, sino una posible paralelismo con otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, entonces, el capítulo de la libertad, Bergson lo termina con este párrafo. Dice, en resumen, toda demanda de esclarecimiento en lo que concierne a la libertad viene a significar insospechadamente la cuestión siguiente. ¿Puede representarse adecuadamente el tiempo por el espacio?
A lo cual responderemos sí, si se trata del tiempo transcurrido. No, si se habla del tiempo que transcurre. Ahora bien, el acto libre se produce en el tiempo que transcurre y no en el tiempo transcurrido. La libertad es, pues, un hecho, y entre los hechos que se observan no lo hay más claro. Todas las dificultades del problema y el problema mismo nacen de que se quiere encontrar en la duración los mismos atributos que en la extensión. Interpretar una duración por una simultaneidad y verter la misma idea de libertad a una lengua a la que es evidentemente intraducible. Entonces, yo agregaría esto, que Bergson lo que nos está diciendo es que el acto libre requiere de duración. O sea, el acto libre no puede ser espacializado. Uno puede espacializar el tiempo transcurrido, pero el acto de libertad es un acto que ocurre mientras estamos durando, ¿no? Así como el tiempo que transcurre no se puede espacializar, solamente el transcurrido, la libertad y los actos libres se toman mientras duramos. Y el acto libre es el acto, ni siquiera lo podemos espacializar, porque lo que espacializamos es la acción, pero no el acto de ejercer la libertad. Si nosotros, volviendo al tema del chocolate, ¿no? Nosotros podemos espacializar la decisión de comer un chocolate y es graficar nuestro acto de llevarnos a la boca el bombón, ¿no? Pero el acto en sí libre de decidir comer el bombón, ese acto no lo podemos registrar en ninguna parte. Sí, el acto de comerlo, no la decisión de comerlo, ¿no? Entonces, como para terminar con el análisis de este libro de Bergson y dejar el resto para después del recreo, si les parece bien, vamos a les voy a comentar un fragmento de la conclusión del libro, que es un poco un resumen, ¿no? de la filosofía de Bergson en esta etapa de su vida, porque esto, digamos, sería el Bergson de llegando hacia los 30 años, ¿no? Dice, es que, si bien somos, ojo, nunca renegó de sus ideas anteriores, o sea, en su madurez, simplemente como que las fue enriqueciendo y aplicando otras cosas, profundizando. Es que si bien somos libres cuantas veces queremos entrar de nuevo en nosotros mismos, nos acontece raramente el quererlo. Es, en fin, que incluso en los casos en que la acción se realiza libremente, no cabría razonar sobre ella sin desplegar sus condiciones de manera exterior unas a otras, en el espacio y no en la pura duración. El problema de la libertad ha nacido, pues, de un malentendido. Ha sido para los modernos lo que fueron para los antiguos los sofismas de la escuela de Lea. Y como esos mismos sofismas tienen su origen en la ilusión por la que se confunde sucesión y simultaneidad, duración y extensión, cualidad y cantidad. Entonces, para Bergson, digamos, el problema de la racionalización de nuestros actos y querer, de alguna manera, resolver digamos, cómo
cómo es que decidimos libremente, resulta de una confusión entre lo que dura y no es espacializable con lo que es espacializable, ¿no? Eso sería el resumen de, digamos, de la conclusión de Bergson, ¿no? Por eso me pareció interesante, porque el problema de la libertad, que no es un problema de este curso, ¿no? De este seminario, obviamente tiene su relación con el problema del tiempo. Y este es un ejemplo, el análisis de Bergson, me parece un buen ejemplo para traerlo, ¿no? Al seminario. Bueno, volviendo al tema de la vida de Bergson, en 1891 se casa con una prima de Marcel Proust, Louise Neuburger, y en 1896 publica su segunda gran obra, Materia y Memoria, donde ahí como se va, o sea, el camino intelectual de Bergson es un camino de gradual acercamiento al misticismo y a la religión. En este libro, claro, hay un dualismo justamente entre duración y espacialidad, ¿no? O sea, en su libro, el que acabamos de comentar, ¿no? El análisis sobre los estados de la conciencia, presenta un dualismo. Es un dualismo que tiene que ver con el tiempo y con el mundo de lo fenomenológico y el mundo de lo que son los registros. En esta segunda gran obra, Materia y Memoria, aparece un dualismo que tiene puntos en común con el cartesiano. Y es un dualismo que está detrás del mismo título de la obra, Materia y Memoria, ¿no? Entonces, para Bergson la memoria, que es algo tan misterioso, o sea, para Bergson es misterioso y no solamente para Bergson, ¿qué es la memoria? ¿No? ¿Cómo puede ser que tengamos recuerdos de algo que ya no es? De algo que fue. ¿Qué significa, como siempre les digo, ¿no? ¿Qué significa cuando recordamos a algún abuelo fallecido, por decir algo, se nos viene a la mente su cara, pero ¿cómo puede ser que el hecho de que se exciten ciertas neuronas hace que aparezca algo que ya no es, que fue? Me dirán, bueno, no es, pero la imagen de mi abuelo sí es. O sea, sigue estando, puedo tener una fotografía incluso, ¿no? Y de hecho este problema no es muy diferente al problema de por qué cuando vemos un gato se encienden una serie de neuronas que me hacen a mí percibir un gato, que tiene que ver pero en eso caemos de nuevo en el problema de la conciencia, ¿no? Por supuesto, que es un problema que Bergson también abordó, porque tiene todo que ver con esto, ¿no? Bueno, para Bergson la memoria pertenece al mundo del espíritu, mientras que el cuerpo pertenece al mundo de la materia. Y para Bergson la memoria es algo tan misterioso que fue tan lejos como para afirmar que es imposible que el cerebro y, ¿no?, su estructura neuronal expliquen la memoria, ¿no? Entonces, para Bergson, en este libro lo que hace es desarrollar la idea de que el cerebro es como una ventana que tiene una pantalla llena de agujeros. Por esos agujeros pasa la luz de la mente, ¿no? O de la conciencia, o del alma. Por eso es que, bueno, Bergson va a terminar argumentando al final de su vida a favor de incluso hasta de la posible inmortalidad del alma, ¿no? Pero bueno, para él la vida mental trasciende al cerebro. Nunca lo pudo demostrar ni en esta obra ni en ninguna otra obra, pero para él, aunque no niega que haya correlaciones entre el cerebro y la mente, para él la vida mental es mucho más que la vida cerebral.
Y el punto principal para argumentar eso es que la memoria para él no puede estar contenida en el cerebro. Y llega algo que parecería medio hasta contradictorio, ¿no? Porque uno dice metafísica es sinónimo de lo que está más allá de la física. Para Bergson, la metafísica tiene que ser una ciencia empírica también. Pero empírica a partir de qué? No del estudio de los planetas, ¿no? O de los gases calientes, sino del estudio de la fenomenología humana. Ahí está el nexo empírico entre la metafísica, ¿no? Y el mundo de los hechos. Es el mundo, no cualquier mundo de hechos, o no cualquier hecho, sino el mundo de nuestra fenomenología humana, nuestras percepciones. ¿eh? Entonces, con esa actividad empírica, metafísica empírica, yo puedo, a partir del estudio de mis percepciones y mi mundo fenomenológico, encontrar correlaciones con el mundo real exterior. Y entendernos de paso nosotros mismos. Este libro no tiene mucho que ver con el problema del tiempo, pero me pareció interesante comentarlo también, porque además tiene algunos fragmentos que tienen que ver con el tiempo, y son los que vamos a comentar. Si les parece,